Hola, es el año 55 a.C. y la maquinaria militar de la República Romana se halla en plena acción. Al norte tenemos a Gaius Julius Caesar, quien está efectuando la conquista de las Galias. En el Mediterráneo, Pompeius Magnus está acabando con piratas. Y al este tenemos a Marcus Licinius Crassus, quien estaba preparándose para lanzarse contra el reino de Partia. Y Crassus iba a lanzar esa campaña de conquista porque la conquista de territorios era el camino a seguir para cualquier romano que quisiera mejorar enormemente su posición política y económica. Y precisamente el reino de Partia se hallaba en plena guerra civil. Un conflicto que había estallado en el año 57 a.C., luego que el rey Fraates III fuera asesinado por sus hijos Orodes II y Mitríades IV, quienes a su vez se lanzaron a la lucha por el trono. Pero en el año 54 a.C., Orodes II se alzó triunfante cuando Mitríades fue ejecutado. Por la guerra civil, Partia parecía ser un blanco fácil, y en la primavera del año 54 a.C., Crassus cruzó el río Éufrates al frente de 7 legiones y entró al reino de Partia. Y parecía que su plan era conquistar toda la región de Mesopotamia. En unos meses capturó varias ciudades. Y lo interesante es que ese año no hubo ejércitos de Partia en el campo. Y después de dejar guarniciones en las ciudades capturadas, Crassus retornó a Siria para pasar los meses de invierno. Y mientras se hallaba en Siria, arribó el hijo de Crassus, Publius, para unirse a la expedición. Y esa podría haber sido otra razón del ataque de Marcus Crassus contra Partia, porque su hijo ya era un comandante exitoso, quien había participado en la campaña contra las Galias bajo el mando de César. Y sin lugar a dudas, éxitos militares le asegurarían la riqueza necesaria para mejorar su carrera política. Ahora Publius se hallaba junto a su padre, y con él arribaron 1000 jinetes celtas que le habían jurado lealtad. El ejército romano tenía cerca de 43.000 hombres. También en este momento, Artabazdes, el rey de Armenia, solicitó unirse a la expedición y le aconsejó a Crassus que tomara una ruta a través del reino de Armenia para atacar a Partia desde el norte. Además, ofreció 10.000 jinetes y 30.000 infantes para unirse a los romanos. Pero Crassus rechazó la oferta. Él quería tomar la ruta más corta hacia Mesopotamia. Y a principios del verano del 53 a.C., el procónsul cruzó el Éufrates una vez más para capturar más ciudades a lo largo de ese río. Pero esta vez, sus exploradores hallaron un ejército parto cerca de la ciudad de Carras. Tras recibir el reporte, el segundo al mando del ejército romano, Gaius Cassius Longinus, recomendó desplegar al ejército en su tradicional formación de quincux. Al principio, Crassus estuvo de acuerdo, pero luego cambió de opinión, porque el ejército parto era un ejército de caballería. Entonces le ordenó a su infantería pesada formar un gigantesco cuadro, y el resto del ejército encontró su santuario dentro del mismo cuadro. Y ahora, con ese despliegue, el ejército romano avanzó, hasta que finalmente estuvo a la vista del ejército parto. Luego del ataque del año previo, Orodes II había reunido a 2 ejércitos. Él tenía bajo su mando a la mayor de las agrupaciones, que era una organización básicamente de infantería apoyada por un pequeño contingente de caballería. Y con esa agrupación se lanzó contra Armenia, mientras el resto de sus fuerzas era un ejército de solo caballería, que fue puesto bajo el mando del joven general Surena. Y precisamente ese ejército fue enviado a hostigar a Crassus y retrasar en lo posible su avance. Pero era un ejército pequeño, solo 10.000 jinetes.
1000 eran catafractos con armadura pesada y 9000 eran arqueros a caballo que enfrentaban a 43.000 romanos. Y en este momento recordemos que la columna vertebral de los ejércitos romanos era la infantería pesada. Y esos legionarios de infantería pesada estaban especialmente entrenados para el combate cuerpo a cuerpo. Por lo que, para ganar cualquier batalla, los legionarios tenían que pelear a corta distancia. Y eso es precisamente lo que sabía el comandante Parto. Surena no tenía posibilidad alguna de derrotar a los densos manípulos del enorme ejército romano con un asalto directo. Por esa razón, cuando cerró la distancia, sus arqueros a caballo de inmediato rodearon al ejército romano y permanecieron fuera del alcance de los pilum de los legionarios para lanzar desde una distancia prudente ráfaga tras ráfaga de flechas. Las bajas romanas comenzaron a acumularse. Por ello, Crassus le ordenó a sus 4000 infantes ligeros que marcharan fuera del cuadro para enfrentar al enemigo. Pero los jinetes simplemente maniobraron para mantenerse a distancia, y la infantería ligera romana fue terriblemente diezmada y tuvo que retornar al cuadro. Y luego, una vez más, los arqueros a caballo iniciaron una nueva ronda de ataques contra la infantería pesada romana. Crassus ahora esperaba que sus legionarios pudieran resistir hasta que los arqueros partos se quedaran sin flechas. Pero Surena había traído junto a su ejército a varios cientos de camellos con un enorme suministro de miles de flechas. De esa forma, sus arqueros podían continuar atacando por mucho tiempo más. Al darse cuenta de esa estrategia, Crassus le ordenó a su hijo Publius que tomara a los 1000 jinetes galos, 300 jinetes romanos, 500 arqueros y 8 cohortes de legionarios, un total de 5500 romanos y aliados, y estos salieron a dispersar a los arqueros a caballo enemigos. Pronto ese destacamento dejó atrás al ejército, y la caballería ligera parta cedió terreno. Publius y sus hombres fueron alentados ante la retirada del enemigo, y avanzaron tras aquel, pero luego de un tiempo los arqueros a caballo dieron media vuelta, y también arribaron los catafractos, y pronto el destacamento de Publius fue rodeado. Entonces el romano le ordenó a su leal caballería gala que avanzara a derrotar al enemigo, pero ellos fueron derrotados por los catafractos. Ahora Publius y la restante tropa tomaron posiciones en una colina, pero allí una lluvia de flechas los aniquiló, y en lugar de caer prisioneros, Publius y sus oficiales se suicidaron, y del resto de la fuerza, se dice que los partos solo tomaron 500 prisioneros. Antes de la destrucción de esa fuerza, Crassus se percató que el destacamento de su hijo estaba en peligro y ordenó un avance general. Pero poco después, se enfrentó a un espectáculo terrible. La cabeza de Publius fue vista llevada en la punta de una pica por un jinete parto. Ante esa escena, el avance del ejército romano se detuvo, y los arqueros a caballo partos lo rodearon una vez más, y el ataque de largo alcance continuó hasta el anochecer. Los romanos habían sufrido muchas bajas, pero incluso en este momento sus unidades todavía se hallaban en buen orden, por lo que, al no poder enfrentar a los romanos en una acción a corta distancia, Surena ordenó a sus jinetes que acamparan esa noche. Y los romanos también acamparon, pero necesitaban tomar una decisión sobre qué hacer. Crassus estaba paralizado por el dolor, por lo que sus oficiales superiores se reunieron y optaron por retirarse esa misma noche con todos quienes pudieran viajar hacia la ciudad de Carraz. Esa noche los romanos abandonaron su campamento, mientras que temprano, a la mañana siguiente, los partos tomaron al campamento provisional romano, y allí hallaron y masacraron a 4000 heridos. También más tarde ese día, los partos hallaron a 4 cohortes romanas que se perdieron del resto del ejército durante la marcha nocturna. Y fuera de los 2000 hombres de esas 4 cohortes,
solo 20 cayeron prisioneros. Crasus y el resto de su ejército ya estaban en Carrás, y pronto arribó ante la ciudad el ejército parto. Surena prometió una tregua a cambio de la retirada completa de todos los romanos de Mesopotamia, y Cassius aceptó esos términos en nombre de Crasus. Pero al día siguiente Surena exigió que Crasus se reuniera con él. Crasus se mostró reacio a hablar con el comandante parto, pero su tropa amenazó con amotinarse si no cumplía con la solicitud. Entonces los comandantes se reunieron, pero la violencia estalló y Crasus y varios de sus hombres murieron. Después de la muerte de su comandante en jefe, los miles de romanos y aliados que aún estaban en Carrás intentaron huir, pero en su retirada se hallaron bajo un ataque constante y muchos cayeron. De los 43.000 efectivos originales, 20.000 murieron y 10.000 fueron capturados. Solo Gaius, Cassius Longinus y cerca de 10.000 legionarios sobrevivientes lograron retornar a Siria. El 70% del ejército había caído. La batalla de Carrás fue una terrible derrota para la República Romana. Una terrible derrota, solo comparable a la enorme debacle sufrida en la batalla de Caná más de 160 años antes. Bueno, ha llegado el momento de analizar la batalla. Antes de esta batalla, Crasus tenía todas las razones para confiar en el éxito de su campaña. En las primeras etapas de la misma, en el año 54 a.C., había capturado varias ciudades sin enfrentar mucha resistencia. Así, en su segundo año de campaña, cuando recibió el reporte que un ejército enemigo estaba cerca, decidió destruirlo. Porque en la antigüedad, la gran ventaja de destruir al ejército de defensa enemigo es que podía empujar a muchas ciudades cercanas a rendirse de inmediato. La destrucción del ejército enemigo traería consigo muchos beneficios. Pero el problema en la batalla de Carrás es que los romanos se enfrentaron a un ejército de caballería, un ejército que simplemente no podía ser atrapado por la infantería romana. El comandante del ejército parto, Surena, usó al máximo las grandes ventajas del alcance de las flechas de sus arqueros combinado con la enorme movilidad de sus caballos. Así su tropa permaneció a una distancia prudente del enemigo, mientras que, con los romanos, Crasus intentó varias opciones para enfrentar a sus enemigos. Pero los romanos no tenían forma alguna de acabar con la caballería en aquel campo abierto. Así de simple. Bueno, con respecto al próximo video, en ese hablaré sobre la victoria alcanzada por el general estadounidense Sherman de los federales durante la campaña de 1864 a 1865 a lo largo de los territorios del sur de los Estados Unidos, durante la guerra civil de esa nación. Espero que este video les haya gustado. Y si les gustó, estoy seguro que les van a gustar el contenido y la narración de mis libros que tengo a la venta con la editorial Almuzara y con Amazon. Y también, si desean, pueden apoyarme por medio de mi cuenta de Patreon. Y siempre le agradezco mucho a mis Patreons por su patrocinio. Y en esta ocasión deseo agradecerle su apoyo a mi Patreon más reciente, Luis Antonio Corchado Carranza. Luis Antonio, muchas gracias por tu apoyo al trabajo que realizo. Atentamente, Víctor Aguilar Chan.